Buenos días. Hay un tema en Proverbios 8 que habla sobre la sabiduría. Eh, 8:22 al 31. Es un poco extenso. Voy a tratar de resumir. Dice así: Jehová me poseía en el principio. En algunas traducciones pues, habla de el Señor o Yahvé. Voy a leer así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Se refiere a la sabiduría. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Está hablando de la sabiduría. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Vemos aquí que la sabiduría estuvo desde el comienzo, desde el principio, ¿sí? Eh, Vemos que la sabiduría aquí se habla como que eterna, ¿no? Y es un agente de creación, es creadora, ¿sí? La sabiduría. Y mirando en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vemos que en 1 de Corintios 1:24 se dice que Jesucristo es sabiduría, que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios, ¿sí? También entendemos que en 1 Corintios 1:30 Jesús, por Dios, hecho nuestra sabiduría, ¿sí? Y en Colosenses 2:3 se dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y en el conocimiento. Entonces, entendemos que estos versículos se refieren al Señor Jesucristo, ¿sí? Al Mesías, al Verbo de Dios, ¿sí? Tal como lo dice muy claro en Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entendemos que este Verbo, la palabra, o sea, el Señor Jesucristo, ¿sí? Este era en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios, preexistente. Hablamos de un Señor Jesucristo preexistente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento em, el Señor Jesucristo ya se manifestaba, ¿no es cierto? Se manifestaba en el Señor, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el Señor Jesucristo es preexistente antes de la tierra, antes de todo. Así lo dijo, así él mismo lo dijo en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesucristo. Y también en el 56 dice, 8:56 Juan, Abraham vuestro padre se regocijó que había de verme, de que había de ver mi día, y lo vio y se alegró. Se alegró Abraham de que vería la manifestación, pues, forma humana de la divinidad, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Vemos que en el Antiguo Testamento em, se manifiesta el Señor Jesucristo de varias maneras, ¿sí? Él es persistente, Él guió y guía el proceso de salvación, antes y después, sí, y ahora, claro que sí.
A Abraham se le presentó el Señor y dos ángeles, ¿sí? Eso es lo que llamamos una, pues algunos lo pueden llamar una cristofanía, ¿no? O una teofanía, ¿sí? Pero por lo general se habla de que Dios se presentó a los profetas, Dios, pero básicamente podemos decir que el Señor Jesucristo es el que obraba, ¿sí? El que se presentó, el que guió eh, por todo este proceso de salvación en el pueblo de Israel, ¿sí? Y hasta hoy, ¿sí? Aunque algunos dicen, sí, en Juan 1:18 que dice así, a Dios nadie lo vio jamás, ¿sí? ¿Sí? En Juan, en Juan, en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿sí? Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces él le respondió, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo que he estado con ustedes y no lo han visto, ¿sí? Entonces vemos que, mm, que Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, en quien tiene complacencia el Padre, sí, se ha manifestado en el Antiguo Testamento, sí, porque es preexistente, siempre ha existido, sí. A veces se confunde un poco, ¿no? Dios habló, pero a veces en las traducciones pues varía un poco y hay que saber cómo comprender. Dice también en uno de Tito 6, Dios habita en una luz inaccesible, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En general decimos que a Dios nadie lo ha visto, al Padre nadie lo ha visto, ¿sí? Jesucristo, el Señor Jesucristo, que se hizo hombre, em, lo ha hecho conocer, ¿sí? En su esplendor, ¿sí? Vemos también que en el Antiguo Testamento em, el profeta Miqueas ya lo entendía, y en general todos los profetas entendían esto, ¿no? Miqueas 5:1-2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, o sea, el Cristo de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice el profeta Miqueas, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, tal como lo escribe Juan 1:1, ¿sí? Ya el Señor Jesucristo siempre ha existido, ha sido preexistente, ¿sí? Y ha actuado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y actúa hoy en día también, ¿sí? Eh, en Filipenses 2:5-6 también se habla de la preexistencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? Tal como lo dijo el apóstol Tomás, cuando metió los dedos en las llagas en las manos del Señor Jesucristo, dijo, Señor mío y Dios mío, ¿sí? Filipenses 2:5-6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? En forma de Dios. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El apóstol Pablo, muy claro, habla pues de la preexistencia del Señor Jesucristo y su actuar en el Antiguo Testamento. Ya también el rey David, o profeta David, sí, eh, lo escribió, lo entendía muy bien él. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. En algunas traducciones dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿sí? En otras dice, Yahvé dijo a mi Adón. Adón traduce Señor. En general se refiere a Jehová, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento
se habla de lo mismo, siéntate a mi diestra, ¿sí? En Colosenses 3:1. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice. Y Marcos 16:19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lo mismo que decía el salmista, ¿sí? A la diestra de Dios. Entonces vemos que de varias maneras, ¿sí? em, el Señor Jesucristo se ha manifestado, ¿sí? Lo que llamamos las teofanías o cristofanías más que todo, ¿sí? En Mamre se le presentó a Abraham, ¿sí? Abraham lo entendió muy bien, ¿sí? Tomó pan y vino, Abraham, ¿sí? En Génesis 14, 18, 20, ¿sí? Entendía muy bien el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec fue el que le ofreció pan y vino. El Señor Jesucristo también le reemplazó el cordero que se venía pues comiendo anualmente, prefigurando pues la Pascua o muerte del Señor Jesucristo. Cambió pues los símbolos por pan y vino, ¿sí? Siendo él pues la línea sacerdocio de Melquisedec, sí, muy diferente al sacerdocio levítico. Eh, entonces, entendemos esto, ¿sí? Que Proverbios 8, ¿sí? Correlacionando pues con todos estos versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo, vemos que Proverbios 8 trata la sabiduría y en estos versículos se habla de Cristo, ¿sí? De Cristo, que es nuestra sabiduría, ¿sí? El, en el Nuevo Testamento también los apóstoles lo entienden muy bien, ¿sí? Entendieron muy bien. Y así como Abraham se alegró, ¿sí? De ver el día del Cristo, ¿sí? También como se alegraron Simeón y Ana cuando vieron a Jesús niño, ¿sí? A Simeón se le había dicho por el Espíritu que no moriría hasta ver la salud preparada por nuestro Dios, el Cristo, ¿sí? El Mesías. Isaac y Jacob también se alegraron y lo entendieron, ¿sí? Su antecesor Abraham se los explicó, porque así lo dijo, así se está escrito, que el Señor, cuando en Mambré, el Señor Jesucristo, el Señor pues se presentó ante él y le dijo y le habló que, que no le ocultaría a Abraham, pues porque Abraham eh, revelaría su nombre y sus cosas y su misterio a su descendencia. Y así fue. Entonces se alegraron Isaac y Jacob, Isabel y María se alegraron en Cristo el Mesías. Moisés también, Juan el Bautista se alegraron. Es preciso que yo mengüe y él suba, digo Juan el Bautista, ¿sí? Y de varias maneras se presentó el Señor Jesucristo, el Cristo, ¿sí? Mesías en el Antiguo Testamento, también como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, ¿sí? Y de otras formas, a Josué también se le presentó el ángel del Señor y permitió el ángel, aquel ser divino, que lo adorara. José se arrodilló, ¿sí? Le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo, le dijo la presencia divina, el ángel del Señor. Y entendió Josué que era el Señor, ¿sí? Y así podemos dilucidar muchos aspectos del Antiguo Testamento. También se alegraron y nos alegramos ahora de la segunda venida, ¿sí? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? La parucía, ¿sí? También el apóstol Pablo en una de Tesalonicenses 4:16-18 eh, le dice a los creyentes que se consuelen, que se alegren, hablándoles pues del rapto, ¿no? Del rapto y de la parucía.
En Juan 16:22, el Señor Jesucristo dice, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. En Apocalipsis 19:17, gocémonos y alegrémonos, han llegado las bodas del Cordero su- y su parucía. Entonces vemos que Proverbios 8 apunta, pues, tal como Juan 1:1, ¿sí? Apunta a, a hacernos entender, ¿sí? Estos misterios que a veces, pues, en las Escrituras, pues, habla del Señor y Dios, pero realmente es el Cristo, ¿sí? El Señor Jesucristo actuando desde el comienzo, porque Él es persistente, Él existió antes de la, como dice Proverbios, antes de la tierra, antes de la creación. Él es creador de nosotros, de nuestro ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Entonces vemos que Proverbios 8 es un libro interesante, ¿sí? Versículos interesantes que revelan eh, de manera anticipada, ¿sí? O temprana la naturaleza divina y eterna, pues, del Señor Jesucristo. Muchas gracias.